Radio Incan, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Hola, ¿qué tal familia incansable? Nuevamente contento de volver a grabar estos podcasts con ustedes. La verdad ya me tenía preocupado no hacerlo y también me tenía preocupado no hacerlo con quien está aquí porque ya habíamos hecho este programa antes. Desafortunadamente el presupuesto no era tan bueno antes, que tuvo algunos errores el video, por lo cual me disculpo, pero esta vez pues obviamente venimos más recargados porque hay algunas preguntas que me hubiera gustado tener en ese momento que ya evolucionando y conociendo el departamento en el que ella pertenece, pues obviamente hay cosas que podemos sacar. Y algo más importante, ya tenemos más seguidores y esos más seguidores van a hacer muchas más preguntas que posiblemente en aquel tiempo pues no se hicieron y que valdría la pena que las hicieran porque es alguien importantísimo. Y además, dentro de la serie de podcast que nosotros tenemos, pues ella es una influencer también aquí en el instituto y estuvo antes que nosotros. Ella también tiene su podcast y obviamente es alguien conocido en YouTube y también ha estado trabajando muy duro en esto en las redes sociales por el canal al que ella pertenece. Sin más preámbulo, desde el departamento de inhaloterapia y rehabilitación pulmonar, o más bien ya rehabilitación De pulmonar, rehabilitación. tenemos a la señorita Hablé con nosotros, por la cual es un Muchas aplauso. gracias. ¿Cómo estás? Platícanos otra vez. ¿Qué es el departamento de De rehabilitación rehabilitación. pulmonar? Bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo pensé que íbamos a fingir que eso no había ocurrido, pero No, pues que tengo que, ya que porque es que yo ya me da pena contigo, porque sé, ay, ¿por qué no no ha se salido el podcast? preocupe. ¿Y por qué no ha salido el podcast? Y creí que ya había salido. Y me fui de incapacidad y en la mañana, hoy que vamos a grabar, que porque no salió el podcast y ya cuando vi el video dije, Ah, por eso no salió. qué feo video. O sea, la Eh, luz, la luz, la luz, porque teníamos una camarita de 2x2, ahorita tenemos mejor fidelidad, 4K, todo. no, pues muchísimas gracias. Yo iba a fingir que nada pasó, pero aquí estamos. Muchísimas gracias. Ya también yo me pregunto yo qué habrá pasado, si lo habré hecho fatal. De plano a nadie le gustó, pero pues es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Y efectivamente, yo soy la maestra Coral Bley, yo soy adscrita al servicio de rehabilitación pulmonar, próximamente departamento de rehabilitación. De eso pueden ver el capítulo de Richard que sí salió, para que se enteren del Por chisme eso tenía que completísimo. haberlo dicho, por eso tenía que haberlo dicho, porque en teoría no ibas a salir así como seguía Richard, pero sí 3 o 4 Casi, capítulos casi. después. Y de hecho creo que hasta se hizo un anuncio en los capítulos antes, bueno, va a salir de Coral, porque vino otra más gente que ya tenía también sus podcasts y que Sí, sí, estaban sí. haciendo algo, como Coral, y ya vieron, busquen ahí a Coral y Justo, bla, sí. bla, bla, bla. Entonces, pues ya dicho eso, pues buenos amigos, depende muchísimo del trabajo de ella. Primero por partes, tu departamento, tu labor, y también me acabo de enterar, como te dije, muchas cosas nuevas y que hay mucha más gente para más preguntas, Exactamente. crecieron como departamento de Muchísimo. rehabilitación, entonces pues una actualización estaría bien, qué es lo que hacen, qué van a hacer, qué es lo que viene, este, y de ahí pasamos a tu podcast. Ok, perfecto. Pues bueno, sí pasaron muchas cosas de la última vez que nos vimos. Nosotros estamos adscritos todavía a oncología torácica, estamos en rehabilitación pulmonar y nosotros vemos todas las complicaciones respiratorias. Se llega a pensar que únicamente vemos cáncer de pulmón, no, vemos todas las neoplasias que tengan una implicación en sistema respiratorio, sea la que sea. Y dentro de eso, platicábamos la vez anterior que nos pusimos muy de moda con la pandemia de COVID-19. Entonces veíamos todas las secuelas de pacientes post-COVID y ahorita neumonía del tipo que sea, también tendríamos que estarlos viendo en rehabilitación pulmonar. Como bien dice mi amigo Ramiro, es que crecimos mucho, pasaron cosas. El departamento de rehabilitación se está conformando actualmente, ya estamos contando con el área de rehabilitación neurológica, con rehabilitación neurológica para el programa de Opus, con rehabilitación de piso pélvico femenino, con el linfedema, demás departamentos, ¿no? Entonces está creciendo mucho, está nutriéndose mucho, estamos también ya fijos en hospitalización, en terapia intensiva, entonces familia Incan van a encontrarse con alguien de rehabilitación en algún punto de su trayectoria en el instituto. Y es importante eso, porque queda fuera la fisioterapia, que es una cosa, o queda integrada en rehabilitación. Queda integrado, todo tiene que ser parte de la Todo es rehabilitación, rehabilitación, exactamente. incluyendo los espirometrías y esas cosas, esa parte. Eso lo va a una parte de inhaloterapia, pero por ejemplo las espirometrías en específico ya forma parte de lo que nosotros hacemos en rehabilitación. Bueno, como lo ven, esta actualizada sirve porque crecieron mucho. Quisiera regresarme al punto que hablamos, el punto primario.
no es que se pusieron de moda, fueron un punto importantísimo durante la pandemia. Acuérdense que la pandemia todo el mundo nos agarró con los calzones en el suelo, literalmente. Se decían muchas cosas, muchos tabús, muchos mitos, recetas hipoclorito, o sea, acuérdese usted de la pandemia, nada de lo que se dijo durante los primeros 6 meses de la pandemia fue cierto, pero lo que sí fue cierto es que todos requerían, todos los pacientes enfermos con síntomas respiratorios que fueron hospitalizados, que hicieron cambios importantes en la imagen, requerían de apoyo de rehabilitación pulmonar, que ahí es donde se hicieron muy fuertes y los expertos, porque nadie nació experto a esto, se hicieron con el tiempo. ¿Cómo fue la pandemia? Justo, todos estábamos con los calzones abajo, como bien dice, y fue combatir estos mitos y empezar a aprender, porque también era una enfermedad que no conocíamos, que nadie sabía qué estaba pasando, ni cómo se transmitía, ni nada. Entonces, fue una época rara para la moda también. Todos parecíamos astronautas y no sabíamos si sí o no. Y en la parte de rehabilitación fue encontrarnos con todo tipo de secuelas respiratorias, neurológicas, dolor, alteraciones cognitivas, pasaron muchas cosas. Y en la parte de rehabilitación pulmonar lo que vimos muchísimo, y hasta estábamos haciendo un trabajo de investigación de eso, es la parte del uso de oxígeno, que también fue un tema Y el enorme, oxímetro, ¿no? porque todo el Y mundo el traía oxímetro, oxímetro. porque Todo el mundo traía oxímetro. todo el mundo traía oxímetro, nadie lo sabía usar, entonces ya quedamos todos claros en la calidad de los oxímetros que estamos comprando, que no traigan las uñas pintadas, que se lo dejen puesto un ratito, la manita recargada, ese tipo de cosas. Pero fue hasta eso, ¿no? O sea, desde compren un oxímetro a cómo se usa un oxímetro y que conozcan su saturación, que nos espanten cómo se usa el oxígeno, cuándo sí, cuándo no. Entonces fue una curva de aprendizaje tremenda, Sí. pero al parecer los pacientes pues sí obtuvieron muy buenos beneficios de la rehabilitación. No, sin duda, rescataron muchas vidas durante la pandemia. Yo una anécdota que no conté la otra vez, que es lo que dije, ¿por qué no lo conté? Te lo mencioné nada más por una anécdota. El primer compañero fue un enfermero, no voy a decir nombres, que cayó víctima del COVID en nuestra área COVID, con cambios feos yo me lo encontré regresó a trabajar como a las 2 semanas, me lo encontré en el puente, fatigado, o sea, me puse, ¿cómo te fue, amigo? Etcétera, etcétera, y no existía todavía la parte de rehabilitación pulmonar. Fue el primer compañero enfermo, no muerto, recuperado. 2 semanas después lo encuentro como si nada y uno va, pues el tiempo, ¿verdad? O sea, te da COVID, a la semana a lo mejor andaba astronado, pero ya las 2, 3 semanas, pues a todo dar, así es el COVID. Pero no, o sea, cuando lo di, me dice, no, estoy yendo a rehabilitación pulmonar. Y yo me Sí, imaginé luego el INR. Y me dice, no, aquí hay un lugar de rehabilitación pulmonar. Dijo, qué chido. Y entonces, obviamente, todos los pacientes empezaron a ir. ¿El primer criterio era que tuviera hospitalización y cambios pulmonares o era todos los que tuvieran COVID? todos, como no sabíamos cómo se comportaba la enfermedad, a todos se les hacía valoración para determinar si necesitaban esa rehabilitación pulmonar o efectivamente habían librado sin secuelas. Y ese caso, sí sé de quién estás hablando, y Sí, sí, nos llegó con su tanquecito paseando, sí, 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 y sí. ya después le escondíamos el tanquecito porque ya no era Ya necesario. no era necesario. Ya no, Pero el miedo no anda en burro, amiga. La exactamente. verdad, a mí me pasó, o sea, también te platiqué en aquella vez, o sea, empecé a tener el área COVID, era Espinosa yo, es decir, acuérdate que entramos por orden alfabético al área COVID. Entonces, por ejemplo, la doctora Zapata entró ahí, Al final. creo que no, ni entró, porque hubo una que hubo un cambio y otras empezamos de nuevo. Ujú. O sea, le tocaba al final y no entró. Pero si le preguntas a ella, no, no. Ella está en la foto donde están los héroes que entramos al COVID. Y yo con el COVID así como tú no estuviste, así, no te creas, no te creas. No, pero la parte del COVID, o sea, yo casi me andaba intoxicando con el cloro en aerosol, amigos. Es decir, tan loco estaba. Puse mi área gris, dejaba los zapatos, el famoso tapetito, cloro por todos lados, cloro en aerosol. Entonces llegó un tiempo que yo metí en la habitación mía tanto el cloro que sí me estaba ahogando. Ah, Literalmente me estaba ahogando todo. Estoy diciendo, no, ya vale, ¿qué es? COVID. ujú. Ahí voy de regreso, me encuentro al Richard, por eso cuando sale en el podcast de él, cuando le dije, amigo, ¿me cosiste con guaracho? Sí, lo sé. Ya ves que fue muy sarcástico. Sí, sí, sí. Cuando me encuentro, le digo, amigo, creo que me está pasando algo. A ver, fue. Y ya te saliste porque aquí apesta cloro, saliendo a la calle, ya bien tranquilo, dije, canijo. No era COVID. Perdón, falsa alarma. No, Me no, alteré. no, pero era intenso, era intenso. Pero bueno, evolucionaron, para lo cual también quiero repetir lo que habíamos grabado. Felicidades, la verdad, hicieron una chamba enorme. Se salvó mucha gente, pacientes y trabajadores, hasta los hipocondriacos como yo. Pero la verdad se agradece y Mm, muchas Dios. gracias por su chamba. Pero bueno,
¿con qué se cuenta ya ahorita? Ahorita que ya evolucionamos a un departamento, ¿qué aparatos tienes? ¿Qué ejercicios tienes? Hay nuevos integrantes, los que no quieren salir de aquí. Voltea la cámara para allá. Vuelten la cámara, quémenla, No, quémenla. No es cierto, no es cierto. no, ¿cómo están integrados ya? Ahorita. Pues ahorita con los servicios que contamos directamente a nuestro cargo está la clínica de derrame pleural, que es un proyecto llevado por Buenísimo, cirugía de tórax, buenísimo. es todo derrame pleural, de la neoplasia que sea también, el criterio es que tengan abordaje por cirugía de tórax. Sí. Está la clínica de derrame pleural, tenemos rehabilitación neurológica, rehabilitación de piso pélvico masculino, que es urología, rehabilitación de piso pélvico femenino, que está trabajando con ginecología, tenemos rehabilitación pulmonar, claramente, rehabilitación en unidad de cuidados intensivos, alguien fijo ahí, rehabilitación en hospitalización a todos los pacientes que se encuentran hospitalizados también, con criterios, claro, para tener o no la terapia. ¿Y qué me falta? Pues ahorita de entrada de eso y se están trabajando ya otros proyectos para rehabilitación a trabajadores, también es un proyecto, se tiene que integrar el programa de Mama en Movimiento, también se está integrando como parte de las actividades que estamos pues haciendo la mancuerna como rehabilitación en total y el programa de rehabilitación física. Ya, ya. Y yo tenía un apartado que le voy a comentar a Richard, pero es que le da por ignorarme, que ocupaba mucho la parte de rehabilitación. Se los pregunté en el programa que no grabó. No sé si fue contigo o con Richard, no me acuerdo. Fue con Richard. Pues obviamente yo por mieloma ocupo dos cosas. He utilizado muchísimo, es decir, tú sabes que en esta época del año específicamente mis mielomas se infectan por neumonía. Entonces, después de mi experiencia con ustedes en COVID, todo el paciente que egresa con neumonía va a rehabilitarse con ustedes, esté a medios chiles o esté grave. Ujú. Pero ahí había yo planteado la posibilidad, bueno, y ocupaba rehabilitación porque son lesiones óseas, fracturas de cadera, fracturas vertebrales, disminución en la fuerza de las piernas, disminución en las manos, y echaba a mano de la fisioterapia y la rehabilitación física. Pero algo importante que yo le mencioné en aquel tiempo, tengo pacientes con fracturas costales, y eso no se les hace nada, soldan solos, pero al ser mieloma, huesos frágiles y columna que se compacta, se vuelven chiquitos, los arcos se abren y tienen más fracturas, y eso genera cierta inestabilidad torácica. Y a la parte, bueno, escucho la de pleural, por eso cuando conocí mucho esta parte de rehabilitación pleural, ahora que lo están lanzando, dije, bueno, y ahí no cabrán la parte de mis mielomas con inestabilidad torácica por las fracturas múltiples de costillas, o valdría la pena hacer, porque no es un paciente, son mínimo, son por año casos nuevos, tengo 60, de esos 6 traen inestabilidad torácica. Y como sé que, pues se va a radiar, pero muchas veces la radioterapia no, yo no la empleo ni la gasto en costillas, porque esas tarde que temprano soldan, y dedico la radioterapia a columna o a una fractura patológica de extremidades, pero sí quedan durante los primeros 3 o 4 o 5 meses con esas fracturas que se están refracturando y refracturando y refracturando. ¿Habrá posibilidad, habrá chance de tener un proyecto al respecto? Sí, seguro, o sea, se puede empezar a abordar. Me parece que actualmente rehabilitación física es quien ve la parte de las órtesis para estos pacientes, pero se puede hacer un trabajo en conjunto porque seguramente también hay alteraciones a nivel pulmonar, la caja torácica está cambiando, Sí. entonces tienen que llevar también ese acompañamiento por rehabilitación pulmonar. Ahorita lo que tenemos ya corriendo con la persona que no quiere salir a cámara es la parte de lesionados medulares, por tanto por fractura patológica como por actividad tumoral. Pero bueno, Entonces, se implementan los proyectos sin problema. después de la señorita Blay, pues viene la rehabilitación neurológica. Ahora sí, esa prometo que va junto con pegado. Una y sale inmediatamente la otra para que vean. Y ya la estamos comprometiendo por si el lunes no viene guapa para grabar. Esa es la parte por la cual no vamos a grabar hoy esa parte, pero bueno, hoy, y entonces, aparatos nuevos, tecnología nueva, innovación, inteligencia artificial, ¿qué viene? Aparatos nuevos, pues estamos intentando implementar también la parte de telerehabilitación, porque también es una barrera enorme que tenemos con los pacientes, es algo que se está viendo cómo lograrlo y que sea satisfactorio para los usuarios sobre todo. Tenemos un gimnasio nuevo, no sé si ya lo No lo conocieron. hemos visto, pero para esta edición sí vamos a anexar las imágenes del Excelente. gimnasio nuevo, para esta edición. O sea, es decir, ahorita lo va a ver usted aquí. Ahorita adelante con las imágenes. Entonces, tenemos un gimnasio nuevo. En cuanto a material, se van a habilitar otras áreas adicionales que van a tener material nuevo, camilla nueva, otros aparatos para hacer ejercicio. Entonces, también estamos creciendo en esa parte. Ya tenemos un ultrasonido diagnóstico también nosotros.
Entonces, conforme vamos creciendo, pues vamos teniendo más aditamentos. Tenemos un espirómetro nuevo también con la más reciente actualización y de ahí ver qué más se va necesitando. También estamos en cuidados paliativos, también es un área que Ya, estamos creciendo ya, mucho. creciendo mucho. Y muy próximamente con algunos talleres para pacientes y familiares en la unidad de oncología integrativa, que sí es un compromiso que ya quedó. ¿Estás oyendo, Exactamente. Richard? Ella dijo, pero bueno, vale la pena que lleven su conocimiento a un área que pertenece al INCAN. La oncología integrativa es lo que los pacientes conocen como la casita, pero realmente sí se ocupa porque lo que estamos llevando es precisamente las charlas en una manera más light, sin tanta tensión, sin tanto estrés, con gente que sabe que les va a dar las recomendaciones. ¿Qué buscamos con todas estas charlas? Porque ahí hay un montonal, está Eli, está Sonia, está Angie, está la maestra Raquel, o sea, se dedican a hacer, obviamente, a hacer esto más ameno y la parte más administrativa, pero lo nuestro es meter la parte clínica y entonces nosotros habíamos pensado cómo hacer con la parte clínica, es decir, que no le cuenten en la casa el vecino, el tío, mira, esto es recomendado, fulano de tal te dijo esto, que ponte un cataplasma en el pulmón. No, de parte de los expertos, los mitos y las realidades en relación a todo lo que tiene que ver rehabilitación. En esta parte empezaremos quizá con rehabilitación pulmonar Sin o en problema. general. ¿No? Mitos y realidades, lo que se debe hacer para que no le cuenten, para que no le diga el señor de afuera que el chalequito ese que les vende es para que no se ahogue, por ejemplo, hablando de mis mielomas. Es decir, bueno, y que dice que está recomendado, porque como está fuera del INCAN, está recomendado por la gente del INCAN. Eso no es cierto. Todos los expertos va a salir aquí grabado o en su consulta, en su defecto, o en la UNOI, Unidad de Oncología Integrativa, para que lo vivan ustedes directo del experto, así como nos lo está diciendo Coral. Coral, ¿cuánta gente está trabajando ahí contigo, con Ricardo? Somos 10 adscritos, más o menos. 10 ya. Más o menos. Fíjense, Ya nada somos más muchos. era Ricardo nada más. Bueno, Ricardo, pero era un departamento así chiquito. Ahí es cuando yo decía, yo los conocí en un rinconcito. Sí, empezó Ricardo. así, sí, empezó así. Así Empezó empezamos. Richard con Karina particularmente. De ahí nos anexamos Zoe y yo, que es otra compañera, y de ahí pues se han ido Pero anexando ya Ricardo los venía varios de otra área, personajes. Ya él venía de ya de inhaloterapia justamente. inhaloterapia, y Ajá. allí había como 3 o 4 gentes, Marta, Gaby y alguien más. Juan. Juan. Estamos hablando entonces que el crecimiento es mucho y entonces, aparte que hay muchas personas ya se están subespecializando dentro. Sí, pues son necesidades muy específicas, así como la medicina tiene sus áreas de especialización, nosotros no son especiales porque no tenemos una cédula de especialistas, son áreas de profundización hacia pulmonar, hacia neurología y demás, ¿no? Pero pues, por ejemplo, vuelvo a decir, Richard empezó solo y de repente ya tenía alumnos. Tú empezaste como alumna. Sí, yo como O sea, se extendió, empezó a haber un área de oportunidad, pero bueno, es decir, estoy hablando de los logros que él hace, es decir, sí, empezó él ha crecido solo, mucho. jaló mucha gente a hacer servicio social que empezó de bachillerato. Yo le daba clases, es decir, él me pedía algunas clases de fisiología respiratoria, cardiovascular, cuando ya su soberbia no le dio para más, porque después ya no me invitó a nada, a dar clases. Es decir, sé que es un buen amigo, luchó mucho por ello, creció mucho y está de parte técnica a parte ya ahora de licenciatura y por eso te digo, yo no dudo que en un momento, porque si no lo hacen ustedes, ¿quién? ¿Qué departamento? ¿En qué hospital No, está sí. creciendo como ustedes? No, y aparte, ajá, en ese mismo crecimiento creo que somos el primer proyecto en su tipo a nivel nacional y también se está implementando ya mucho la parte de investigación, tanto por Así es. protocolos retrospectivos y prospectivos, porque pues se Bueno, tiene que salir de algún lado la esa era evidencia. la última pregunta antes de ir a tu podcast. Es decir, ya viene la parte de investigación Sí, y con esta nueva administración, obviamente, donde pesa todavía más la parte de investigación, es decir, se tiene que publicar y empezar a hacer SNP, ¿no? es el plan, es Pensar el plan. en ese plan, es decir, certificados, etcétera, etcétera, algo que nos llena de gusto y la verdad, ya fuera de todas las falsas tiradas que le di a Richard, que es muy, muy buen amigo, o sea, yo sé que ha crecido mucho y he sido testigo del crecimiento que ha tenido, por eso, y obviamente tener aquí a Coral, porque también, pues si bien él no lo ha hecho solo, o sea, si él no te lo va, otra vez sigo con mis sarcasmos, ¿verdad? Si él no te lo va a decir, te lo digo yo, ha sido tú y ha sido esta, Miriam, me dijiste, no, Soy, Zoe, ha sido tú y ya de ahí pues viene más gente, ¿no? Y yo no dudo muchas que al rato gracias. sean profesoras y esto llegue a una especialidad como tal. ¿De qué manera? No lo sé, así como lo ha buscado muchas veces. Gracias por estar aquí con nosotros, No, gracias por toda la gracias. información. Busquen, pongan sus preguntas para mandárselas a ella que les conteste si tienen alguna duda. Algo que nos quiere decir de esto antes de que hablemos de tu podcast.
algo de eso, pues es el plan, nos estás leyendo la mente. Richard es un excelente jefe, excelente persona, tú, ¿qué te puedo decir que no se sepa ya? Sí, sí, sí. Y el proyecto ha crecido porque él nos ha permitido y nos ha dado la oportunidad y nos deja crecer también a nosotros. Ahorita Sí, la parte de investigación es algo que apenas va iniciando, que está muy nuevo. Yo soy la pobre víctima que está sí, en esa claro. parte, pero sí tenemos ya proyectos prospectivos corriendo, retrospectivos ya cerrados, esperando publicación y otros esperando cerrarse pronto. Y pues abrir esa oportunidad, si de la familia incansable nos escuchan también de los departamentos, pues es hacer ese trabajo multidisciplinario, Y que existan, integrarnos mande con gente, ellos, mande exactamente. gente. Es decir, ahorita que están las neumonías, que están las áreas de oportunidad, Ah, el sí, hay muchas de crecimiento, esas. hay que rehabilitar neumonías y obviamente pues todo lo que requiera rehabilitar, casi todo se requiere. Me consta, vengo saliendo de una enfermedad que complica muchas cosas y todo requiere rehabilitación, definitivamente todo requiere rehabilitación, todo va a requerir. Y necesitamos hacer el crecimiento de la cultura de la rehabilitación, Sí, porque si no después, bueno, tuve la enfermedad, pero ahora tengo secuelas que se pudieron evitar sí. si rehabilitamos inmediatamente después o casi, casi a la par de que la enfermedad está casi Sí, hay ocurriendo. enfermedades, sobre todo en estos procesos neoplásicos, que durante sería lo ideal, no esperarnos al después, en neumonía sí es después. Sí, Y lo platicaba también con mi compañera que saldrá después, muchas veces tal vez ya no se puede recuperar, pero también adaptamos, o sea, también que claro. el paciente no va a volver a algunas cosas, pero que no pierdan esas capacidades adaptándolo en otros contextos. La otra parte, yo sé que he estado buscando a la profesora que sí que es foniatría, ¿va a quedar incluida con ustedes Sí, en o? teoría, foniatría también, comunicación humana, creo que se llama el departamento, tendría que incluirse junto con Sí, rehabilitación. qué bueno, qué bueno. Lo hemos visto aquí con salud mental que englobó a todos. Ujú. Y pues obviamente ya entendemos la idea de esta administración, lo cual es bueno que todo quede en un lugar para no andar pisando los callos, ¿no? O Ujú. sea, es decir, no, a mí me pasó, te lo comento, el mieloma múltiple no es, pero sirva el ejemplo, es, con mieloma llegan los pacientes, tú sabes, lo mío es la enfermedad hematológica, el mieloma, pero la expresión es la incapacidad funcional en muchas cosas y el dolor. Ujú. Entonces yo pues veía mieloma, quimioterapia y les daba manejo para el dolor, pero hay una clínica del dolor. Ujú. Entonces hubo un tiempo, te estoy haciendo 2 años, que tenemos a los pacientes todos noqueados por los analgésicos, porque yo les daba uno y los del dolor era otro, hasta que entendí, ok, dolor no veo. Ujú. Sí sé que les duele, pero hay una clínica del dolor Exacto. específica. A eso me refiero con pisándonos los pies. Hay una clínica del dolor, entonces los del dolor ya se encargan, ya nos unimos, ya nos congeniamos bien, ya sabemos cómo trabajar juntos. Entonces yo me dedico a erradicar la enfermedad, a hacer un plan de trabajo para que vayan a rehabilitación, a clínica del dolor, a radioterapia, etcétera, etcétera. Y yo ya no toco, no me meto en la parte del dolor para no estar sobremedicando al paciente. Y eso el paciente a la larga lo agradece. Y obviamente, pues ese creo que es el objetivo. Te agradezco mucho, Coral. No, muchas gracias. Oye, Coral, punto y aparte. Ponga sus comentarios, ponga sus preguntas. No se las vamos a contestar nosotros, sino es Richard, es Coral o alguien del equipo si tiene alguna duda al respecto. Tu podcast. ¿Cómo es tu Ah. podcast? Yo ya te había visto, yo ya había visto tu podcast antes y la verdad me gusta, Muchas gracias. pero me decías tú ahí que tenías ahí algunas cosillas que comentar en relación a tu podcast. Es decir, ¿necesitamos jalar invitados o cuál es el objetivo del podcast? Jalar invitados ¿Cómo se siempre. llama tu podcast? Perdón. El podcast se llama Al Aire Podcast. YouTube, te podemos encontrar y Está aquí abajo está cómo llegar, ¿no? cómo llegar. Está en YouTube y en Spotify principalmente. De ahí en redes sociales, pero es para ver el capítulo completo, pues en los En formatos los adecuados. formatos. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo surge? Invitados siempre se necesitan y es algo que tú decías rescatando muy al inicio de la charla, mitos y realidades. Y también no pisarnos los callos, no somos expertos en todo, no somos todólogos. Yo aprendí aquí que lo importante no es saber todo, sino conocer a las personas que saben. Entonces, el punto del podcast surge en la pandemia por esta misma desinformación, donde la idea es invitar expertos en diferentes áreas y que ellos nos cuenten mitos y verdades de sus áreas, cuándo hay que ir al gastroenterólogo o cuándo hay que ir con un neumólogo, qué sí se ocupa para terapia del linfedema, qué no se ocupa, o sea, pero de personas que lo viven día a día y que están basados en la mejor evidencia disponible, porque también hay muchísimo charlatán y ahorita la palabra está bien de moda con todo lo que está pasando, Ah, sí. pero Te estoy hablando a ti. Ay, perdón. hablando de etiqueta, no, no es cierto, pero Hoy en la mañana en el radio en vivo me desaté. Me en la desaté. radio sí, 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 me desaté diciendo ese nombre. entonces, No, pero no. todos sabemos de quién estamos hablando, entonces, pues la idea era acercar este personal profesional y hacerlo justamente en una charla amena, porque a veces como personal sanitario hablamos en términos tan elevados
que el paciente no entendió nada. Claro. Entonces, hacerlo de forma que el paciente lo entienda, le interese y se involucre con su atención, porque a veces ni nosotros le preguntamos al paciente ni el paciente nos pregunta, y va a Google y le pregunta. La idea era brindar esa herramienta a todas las Bueno, personas. te decía que cuando vi después de que grabamos la primera vez, por eso sí andaba comprometido contigo, yo quería haber dicho una frase con la que empecé, es decir, pero antes también nos veían pocos y hoy yo sé que nos ven muchos compañeros y es precisamente tu iniciativa es muy buena. Muchas gracias. Y la invitación, porque yo dije, bueno, ¿por qué no hice la invitación? Que es con la cosita que yo me quedé tu invitación, es decir, porque todos los compañeros que estamos escuchando aquí, pues hay que jalar parejo, es decir, pues tu iniciativa es buena y la invitación es para todos los compañeros del hospital y fuera del hospital, pero sobre todo el hospital, que jalen, la iniciativa es buena, es decir, hay que enriquecer este podcast con muchos invitados y obviamente pues es sencillo, es eso, los mitos. Si nosotros no ni siquiera volteamos a ver al paciente, no nos va a preocupar lo que le diga la señora de afuera, o sea, afuera, charlatanes afuera, se van a encontrar al del inmunocal, al del factor de transferencia, hablando de mi área, pero pues ahí está el cuate que vende las fajas, por ejemplo, el que vende los vibradores para el masaje. Es Sí, lo he decir, visto. pregúntele al experto y si ella no es la experta, busca al experto. Entonces, compañeros, somos los expertos, hay que acudir al podcast. Por cierto, espero salir en el podcast de ella. Claro que sí, pero es que estaba desaparecido, pasaron cosas. Pasaron cosas. Pero esperamos retomar y invitar de verdad, las puertas están abiertas a lo que nos quieran compartir de mieloma o de las áreas de expertise que tienen. Yo creo que hay demasiada información, nunca vamos a acabar de Ahora conocer sí, la expertos. invitación es para todos los compañeros que jalen y si tú quieres, o sea, si tú sabes que ocupo algo, pues ellos tienen aquí, la producción tiene la agenda y pues la agenda, oye, búscame a este lado y ellos te echan la mano para Muchísimas generarte gracias. invitados y tú no, Perfecto. yo sé que Richard no te deja tiempo para que tú andes buscando invitados, pero si hoy me gustaría hablar, ellos tienen la agenda de todos los que han venido aquí y es lo mismo, o sea, somos Incan, nos dedicamos a lo mismo y no hay por qué pisarse los callos y obviamente, pues si ocupas algo, agendas, números, ellos los tienen. Muchísimas Y si gracias. tú no quieres comprometerte, pues que te eche la mano ellos para que te consigan. Hoy me gustaría que alguien viniera a hablar, ellos tienen agenda, ¿no? Súper. No, Ellos pues sí, tienen la se los agenda acepto, para que muchas tú digas, gracias. órale, y ya, pues, ya cuando tengas, pues tú nos dices, o sea, al final de cuentas, somos una herramienta y esa es así como la cosita que a mí se me quedó atorada del primer video grabado, bueno, pues porque no ofrecí yo ese apoyo, o sea, me dio pena o no lo hice, pero hoy lo reitero, es decir, estamos para ayudarnos y solidarizarnos. Y obviamente, pues búsquenlo en YouTube, aquí está, es Gracias. Coral Ble, el podcast de ella, pues obviamente mitos y realidades. Y pues como médico sí me gustaría yo aclararle muchas dudas a mucha gente, si no le hagan caso. Yo te platiqué, ¿no? Te platiqué de la Sí, sí, víbora, sí. no te platiqué de la víbora. Creo que es de los remedios. No, pero el paciente que me llegó y me dijeron, pues la víbora de cascabel, yo, No. pero Ajá. no se puede la víbora de cascabel, no, bloquea la medicina, la jodida, pero yo con la cubeta y como antes, no lo digo ahorita porque después al ratito me cae el OIC, aceptas regalos. No, llegó con una cubeta y dije, pues, me va a traer unas pitayas, unos guamuches no, ahí traía la víbora, en la cubeta. Ay. Y tantito peor, yo dije, pues, la de traer muerta. No, estaba viva. Ay, no. Dije, Dios santo. No me contó No eso. he visto la película de Mamba de 1982, véala, casi nos pasa igual. Véala, es un Ah, peliculón en 3D, pero, o sea, literalmente abres, sale la y víbora, te te sale, suelta ay, ahí. no, 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 qué No, miedo. no, entonces, ese es un mito, la verdad. Recientemente también, enriqueciendo esta parte, y ojalá lo invites, y si quieres yo te pongo el contacto, porque hicimos un muy buen podcast con Alberto Alvarado, la clínica Mama. Hicimos él Ujú. y yo un muy buen podcast ahora para el mes de Mama, de mitos y realidades en cáncer de mama. Él tiene esa charla bien chida, ojalá lo invites. Yo Si encantada. quieres, tú nomás dinos qué fecha lo recibes y cómo lo haces. Y le echamos un grito porque el Alberto está encantadísimo de hacer eso. Nos quedó bien chido, ¿sabes por qué? Porque lanzamos primero la invitación para que la gente haga las preguntas. Entonces las hizo vía WhatsApp y se quedó un montonal de preguntas ahí en el tintero que pudieras tú resolver con Resaltar. Alberto Alvarado. Yo encantada, No, si no, me no lo se pasan, trata que hagamos el mismo trabajo, pero yo creo que vale la pena porque complementamos.
porque pues nosotros primero abordamos la parte científica y después habló de cáncer de mama, fue puros programas de mama todo octubre, pero abordó esa parte científica y después dejamos así como un breve para mitos y realidades. Y yo creo que pues tú le puedes dedicar, no sé cómo es tu podcast, 1 hora, 30 minutos. Yo los dejo platicar el tiempo que necesiten. Si dura Y, más y de nosotros media hora, parte 1, aquí parte cortándole, 2. entonces yo creo que tienes mucha tela de dónde cortar con Alberto Alvarado. Sí, o sea, el formato ahí es que yo los dejo charlar completo, dependiendo cuánto dure sale parte 1, parte 2, parte 3 y ya se sacan reels chiquitos con fragmentos de... No, sí, contáctalo. Si quieres, tú nomás dinos cuándo puedes y te lo contacta Cami, porque el maestro está bien comprometido con su consulta. Hay que adaptarnos al horario de él. No, por supuesto. Al horario de él, que como él ya habíamos planeado desde enero hacer esto para octubre, lo grabamos en agosto y salió en octubre. Entonces, pues se dio su tiempo, porque él hizo el programa de todo el mes. Pero ese de mitos y realidades en cáncer de mama estuvo chido, pero ¿cuál fue que le dejamos así como los últimos 5 minutos de un podcast de 22? Pues ya tenés ahí a Camila así como nos está apresurando ahí. Ya. ¿Ves? Producción así es. Pero bueno, oye, entonces, al aire con Coral Ble, no se lo pierda, sígala en YouTube, aquí está la dirección, Spotify también está. Sí, también. ¿Ya te salió los resultados de Spotify? ¿No? Sí, hay alguien en Rusia que me escucha. Sí. Gracias a la persona en Rusia que me escucha. Qué bueno. Oye, a nosotros nos salió 8 lugares. ¿Cómo supiste Rusia? Porque hoy nomás lo quisimos abrir y salieron 8, pero no supimos ni qué país. No, nomás ya dijo, que lo abres, México sale... es el que más te obvio. No, al final salen las estadísticas por ¿Sí? país, mucho es Latam y 1 en Rusia y yo. Ahí está, qué bueno, vale la pena. Oiga, pues ya saben, familia incansable, entonces ella es Coral Ble, síganla en sus redes sociales, en Spotify, en YouTube, pertenece al Departamento de Rehabilitación Pulmonar y próximamente a todo lo que es el Departamento de Rehabilitación. Gran asistente y mano derecha de Ricardo Alcántar y todo su equipo de colaboradores. Muchas gracias, Coral, por estar aquí con nosotros. Gracias por la información y gracias, síganla en Al Aire con Coral Ble en YouTube. Gracias. Antes de despedirnos y antes de brindarte este aplauso, lo que hacemos con todos nuestros ponentes, ya sabes, no sé si te lo había explicado la primera vez. Este es nuestro paciente... incansable. No, entonces... Nos los hace un paciente. Y siempre se lo damos a todos nuestros ponentes. Como tú eres incansable, como todos reciben esto, para que lo tengas ahí en tu oficinita. Muchas gracias. Ellos Coral, síguenle en las redes sociales, YouTube y Spotify. Nosotros nos vemos a la próxima. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.